Diego Genud, buenas tardes, ¿cómo estás? Mati, querido. ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Llegando a fin de año. Últimas columnas del año. Y uno dice, bueno, no, ya está, igual, ya terminó, no pasa nada. Sin embargo, todas las semanas son importantes para el gobierno. Ahora encara el tratamiento del presupuesto en el Senado. Finalmente le quedó la reforma laboral para después, etcétera. Pero pensaban arrancar el nuevo Congreso con otra expectativa, ¿no? Sí. Vos lo definís en tu nota como un castillo de naipes a este poder de Milei. ¿Por qué? A ver, estaba todo previsto para que Milei tuviera antes de fin de año el presupuesto completo, capítulo a capítulo, Sí. y la reforma laboral. Por lo menos así lo pensaban en la Casa Rosada. Lo pensaban y lo decían públicamente. Y lo decían Iban públicamente. a la tele y decían, va a pasar así. A mí me sorprendía sobre todo lo de la reforma laboral, pero Bullrich la daba por aprobada la semana pasada, lunes, martes. Y es interesante lo que pasó, no se difundió tanto, pero Milei chocó con el colectivo de discapacidad, ¿no? Ajá. En el capítulo, el famoso capítulo 11, en el cual se negaba la emergencia en discapacidad, en el cual se negaba el financiamiento universitario, cayó porque los gobernadores se dieron vuelta, gobernadores aliados, el peronismo colaboracionista, Jalil, Jaldo, incluso Sáenz, algunos diputados de Sáenz, de Pasalacua, digo, todo un bloque que el gobierno contaba como propio. Sí, que había acompañado el presupuesto en general, todos. Lo acompañó Sí. en general, que muchos de ellos, de estos gobernadores de los que estamos hablando, recibieron ATN. Claro. Estamos Ahora. ante la vuelta de los ATN, que fueron muy famosos durante Sí. la década del 90, también en algún momento el kirchnerismo los usó, Sí. pero aparecieron cuando Milei Aportes los directos de necesitaba. Nación a las provincias y con eso se suponía que Que estaba. Pero apareció el colectivo de discapacidad, ¿no? Que es algo que se mencionó poco. Pero bueno, Valentina Bassi, Lora Bertet, muchas actrices, gente que en su momento participó del movimiento feminista Sí. y que además tiene la condición de, por alguna razón personal, estar involucradas porque tienen, en los dos casos que mencioné, bueno, hijos que están dentro del espectro autista, ¿no? Entonces, el colectivo que se armó, el colectivo de discapacidad, me contaban, y por supuesto los que estuvieron cerca, vos también lo cubriste este tema durante todo el año, Sí. es un colectivo que se armó a causa del ajuste brutal que hizo Milei, a causa de las coimas españolas, de todo el escándalo Andis, ¿no? De todo lo que vimos durante todo el año, pero por lo bajo, alguien me decía, de Ushuaia a La Quiaca se armó este colectivo, que es un colectivo transversal, donde obviamente no todos piensan igual, Sin duda. y donde familiares de personas con discapacidad decidieron organizarse por primera vez en su vida de manera colectiva, ¿no? Bueno, Valentina Bassi habló con, te diría, 2 gobernadores seguro. Ella contó que llamó a Jaldo, pero con Bueno. alguno más también, ¿no? Con Jaldo hubo un intercambio, según me contaron, bastante intenso. Ajá. Entonces digo, bueno, porque este es un problema que por supuesto afecta a mucha gente. Los datos que yo citaba del último censo que lo hizo Gabriela Michetti cuando era vicepresidenta, hablan de 6 millones de personas aproximadamente que tienen algún tipo de dificultad, ¿no? Y que por lo tanto pueden acceder a algún tipo de beneficio por parte del Estado, que Milei los está dando de baja para beneficiar a otros actores de altísimo poder adquisitivo, de altísima rentabilidad, ¿no? En este esquema Hood Robin Claro. de Milei, bueno, pagan las personas con discapacidad. Y ahí está eso, ¿no? El capítulo 11, los gobernadores que se dan vuelta. ¿Pero por qué se dan vuelta? Se dan vuelta porque un actor, yo digo, no contemplado, imprevisto, actuó, intervino, trabajó, habló con los protagonistas, tratando de hacerle entender a muchos gobernadores de la importancia de que estas partidas, este financiamiento para las personas con discapacidad siga vigente, ¿no? Entonces, esto me lo decían, me lo contaron diputados, no es que me lo contaron desde el colectivo de discapacidad, sino que desde la propia política reconocen que lo que torció la voluntad de los gobernadores fue el colectivo de discapacidad, ¿no? Sí, ahí estaba viendo los datos que mencionás de aquel censo que organizó Gabriela Michetti cuando era Sí. vicepresidenta, presentado en diciembre de 2018. El Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad indicó además que el 25% de los hogares, en el 25% de los hogares hay al menos
una persona con alguna dificultad. Estimaciones oficiales calculan que se trata de un universo de 6 millones de personas. Sí, Claro. directamente afectada. Después hay alguien que tiene Sí, claro. que acompañarlos, que responder por ellos, que asistirlos, ¿no? Y que fueron no solo blancos del ajuste, sino, en el caso de Ian Moche, Sí, directamente atacado total. en términos personales por el presidente. Él, su familia, fue a la justicia a reclamar su derecho de poder atacar a un chico con autismo. O sea, para Milei fue un tema muy importante. Sí. Evidentemente porque yo supongo que, más allá de las formas, ¿no? y la crueldad y todo eso de lo que se ha hablado mucho, si vos rompés eso, y después podés romper cualquier cosa, ¿no? Si vos lográs avanzar contra el Garrahan, lográs avanzar contra las personas con discapacidad, si no te frenan ni esa, ¿qué te van a frenar después? El fin de la obra pública, por decirte algo, ¿no? Totalmente. Había algo muy simbólico y por eso también la reacción, supongo, ¿no? Sí, sí. Después, además de ese ajuste brutal que uno dice, bueno, se ensañaron. Perdón, que el ajuste está, ¿eh? Sí, sí, sí. Sigue, la mayoría de las familias no saben qué va a pasar en marzo con los Tienen que ir prestadores, personalmente a son reclamar, a despelote, ver qué pasó con cada caso, por qué le cortaron la pensión en muchos casos. Bueno, es realmente desolador. Sí. Fue un tema durante todo el año. Milei, además, claro, por un lado es un ajuste brutal, por otro lado es un ataque, como vos decías, un ataque desproporcionado desde las alturas del poder a un chico como Ian Moche o a una familia. Los obligaron a pelear, a muchos de ellos, los obligaron a organizarse, pero además después vimos la burla de lo que representaba el 3%, Claro, ¿no? encima. Entonces, es demasiado. Y hay personas que no se caracterizan por haber sido activistas, ¿no? Ni pertenecen a ningún partido político. Esto me lo decían, hay gente que apoya al gobierno, hay gente que obviamente es opositora, pero en las provincias pesa mucho. Por ejemplo, el caso de Catamarca, del cual es Jalil, el gobernador que ya rompió el Frente Fuerza Patria para tener una isla que le permita negociar de manera más libre con Milei el apoyo, y que es un gobernador minero, bueno, un gobernador muy alineado para la segunda etapa. Pero ¿qué pasó en Catamarca? Bueno, ahí se presentó el primer recurso de amparo, la primera cautelar la presenta un ex senador que se llama Dalmacio Mera, que pertenece al peronismo, que hoy es defensor del pueblo de Catamarca, y logra la primera cautelar contra el ajuste en discapacidad. Después, ese reclamo es tomado a nivel nacional y con la misma letra, si querés, con el mismo espíritu, con los mismos argumentos. Esa se presenta por fuera de la provincia a nivel nacional y está el fallo del juez Adrián González Charbay, que es un juez federal de Campana, que tiene causas muy sensibles, bueno, que le ponen freno a Milei. Desde Catamarca surge el primer no al ajuste en discapacidad que viene de la justicia, el primer planteo que lo hace el defensor del pueblo. Entonces, para Jalil tampoco era tan fácil. En muchas cosas está alineado por completo con el plan Milei. En otras cosas, no es solo el reclamo que sintieron los diputados en el Congreso, es el reclamo que sienten los gobernadores en sus provincias, donde todo el mundo se conoce y podés conocer a familias que, bueno, vienen peleando esas situaciones o reclamando o tienen un compromiso y una historia que los liga a estas causas, ¿no? Diego, ¿qué pasó con este primer traspié legislativo para el gobierno en la conformación del nuevo Congreso, que parecía que arrasaban con todo, que se venían las reformas históricas sin ningún tipo de freno? ¿Qué pasó con Martín Menem, con Diego Santilli, con Lule Menem, con los operadores de toda esa rosca que parecía que tenían todo cerrado y después tuvieron que salir a dar explicaciones? Bueno, es una gran derrota. También podríamos sumar a Alberto Tiburcio Venegas Lynch, a Berti, ¿no? A Berti Venegas Lynch, que también está entre los derrotados. Yo creo que el gran derrotado es Santilli, porque es el dirigente político, claro, que tiene una experiencia política indudable, guste o no, tiene 25, por lo más, casi 30 años te diría de política, y Milei lo sumó, Karina Milei lo sumó para resolver ese frente con los gobernadores. Él podrá decir, no me están dando todos los recursos, no tengo todo el apoyo que yo quisiera, pero el show de Santilli, recorriendo provincias, recibiendo gobernadores, en la previa a este primer test legislativo, bueno, terminó mal. Y también Martín Menem, por supuesto, derrotado. Y el otro es Lule Menem, que estuvo instalado en el Congreso, en el pasillo de entrada al recinto de la Cámara de Diputados. Se lo pudo ver a Lule Menem tratando de lograr el apoyo. A ver,
El gobierno también te dice, tenemos el apoyo para el presupuesto, sacamos el perdón fiscal, que es un nuevo blanqueo y que al gobierno le interesa mucho. Es cierto, sacaron el presupuesto, pero ese capítulo 11 que le interesaba mucho al gobierno, que intentaron enmendarlo a último momento para meter al gobierno de la ciudad como parte de la prenda de negociación, salió mal. Y también, ¿no? Es como, no sé si hablar de David contra Goliat, pero digo, todo el andamiaje de poder de la extrema derecha, todo el arco que apoya hoy al gobierno, los 96, 97 diputados de la Libertad Avanza, más lo del PRO, más el colaboracionismo de gobernadores, más lo que sabemos que tiene hoy Milei de apoyo en los medios, en el poder económico, fracasó en un capítulo muy sensible, ¿no? Y mucho, como decís vos también, mucho más antes de lo previsto. Sí. Porque era algo que puede suceder en algún momento con algún proyecto. Sí. Ahora, de entrada y con el presupuesto, que al día siguiente tenés que anunciar que la reforma laboral que entraba por un tubo antes de diciembre, no sé, pasa a febrero y decís, ¿qué pasó? ¿Por qué tan rápido? Ahí lo del castillo de naipes, que habla también, lo mencionás en tu nota, medio como síntesis de época, ¿no? Sí. Para donde mirás vos ves un gobierno recontra fortalecido, con un montón de respaldo por todos lados, pero ahí todo igual atado con alambre, ¿no? Sí, Sensibles. y bueno, ahí hay una pregunta por si el crédito de Milei es un crédito por tiempo indeterminado o es un crédito finito, ¿no? Porque tanto desde los actores de poder que lo sponsorean, lo promueven y se benefician con un gobierno como el de Milei, como desde la sociedad, desde ese sector social que le dio un nuevo aval en las elecciones, ¿no? Bueno, ¿hasta cuándo esperar? Porque otra vez amateurismo, Claro. otra vez pisarse los cordones, otra vez este esquema de que un día decís no necesito subir las bandas y al otro día subís las bandas, ¿no? Así con todo, claro. Así con todo. Entonces, no hay más margen, me parece, para la improvisación. Me parece que no hay más margen. Si el gobierno de Milei en la segunda etapa va a cometer los mismos errores que en la primera, bueno, puede tener más complicaciones de la que esperábamos, porque ¿qué esperábamos después del 26 de octubre? Bueno, este gobierno está en velocidad crucero, se hablaba de que después del Mundial, hasta después del Mundial no va a tener problemas, y a los 10 días empiezan los problemas en el Congreso. Especialmente cuando, más allá de el mundo paralelo de Milei, en el que no sé cuánta gente salió de la pobreza, cuánta gente consiguió laburo, un montón de cuestiones muy extraordinarias de las virtudes de su plan. Sí. Objetivamente lo que se ve es que la mayoría está quedando fuera de la fiesta. Cuando vos ves en qué se transforma el mercado formal de trabajo registrado, ¿no? No cae el desempleo, pero es todo puesto de trabajo registrado que se transforma en monotributista. Cuando ves el nivel de endeudamiento familiar, cuando ves cómo los conflictos se expanden en el mercado de laburo, pero sobran testimonios de gente que está laburando el día a día en los barrios que te dice, che, loco, la situación está re complicada, no va a estallar, no es la forma en la que todos esperan que esto termine, etcétera, pero hay como una tensión, ¿no? Creciente frente a un esquema que ni siquiera en lo que se supone que el gobierno está fortalecido puede mostrar fortaleza. Sí, el tema de las estadísticas de empleo, el gobierno obviamente lo festeja porque hay una baja del desempleo. Milei lo celebró Efectivamente, anoche, sí. Por eso, hay un dato que es real, el desempleo está bajando. Sí. Ahora, te voy a citar dos estudios que, Sí. si se quiere, están en las antípodas. Uno de Claudio Lozano, del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, que lo citaba en la nota del Destape. Bueno, todo lo que crece es informalidad, todo lo que crece es empleo precario, y ese empleo precario, dice el Instituto de Pensamiento de Políticas Públicas, bueno, es un empleo precario que tiene ingresos que están a la mitad del empleo formal. Es decir, un trabajador formal gana 100, un trabajador informal gana 50. Entonces, está bien, estás por arriba de la pobreza, pero estás ahí nomás por arriba de la Frágil, pobreza. Sí. Está bien, no estás desocupado. Sí, pero tu trabajo es un trabajo que te obliga al pluriempleo. Y no solo lo dice Lozano. Yo miraba hoy, salió un informe de una consultora que se llama IDESA, una consultora empresaria, que siempre la miro con atención. Tiene la perspectiva de Milei. Está dirigida por un economista que se llama Jorge Colina, insospechado de populista, que dice, no existe más la creación de empleo registrado. Claro. Es el fin de una época. El empleo que se crea es empleo informal. No existe más el empleo registrado como creación de empleo. Empleo con menos derechos y peores ingresos. Exacto, exacto. Eso es lo que se crea. Exacto. Que en realidad no es la creación de empleo, sino que es el deterioro del esquema anterior, tal vez. Sí, es un... Que lleva años, ¿no? Es un proceso que sí. tuvo momentos, pero que claramente en los últimos meses se profundizó. Bueno, ahora el trabajo
precario, trabajo informal, está en 44 o 45%, está en un sí. récord. Y los un récord. rebusques de todo tipo. Por eso, Me entonces... contaban, Diego, sí. rebusques que ya ni siquiera es salir a laburar, sino cómo hacer plata. Historias en el conurbano, pelo pincho en la vereda y alquiler de hora por uso de pelo pincho, por ejemplo. ¿No? Ya hasta dónde llega, Sí. hasta dónde una familia se estira para encontrar formas de hacer plata, que ya ni siquiera es tener trabajo, lo que sea, con o sin derecho, no. Forma de conseguir guita, como sea, todo tipo de rebusques, ¿no? Bueno, yo creo que te contaba en otra radio, un operador de radio que además maneja Didi, Claro. que además el Sí, fin sí. de semana vende libros en el garage de su casa. Claro. Bueno, todo el mundo está tratando de mucha gente, ¿no? Mucha gente, claro, con ingresos que se desplomaron. Entonces, bueno, esa es la nueva normalidad. Milei dice, bueno, yo voy a solucionar este problema con la nueva reforma laboral, pero es legalizar esto. Claro. Es legalizar el pluriempleo, la autoexplotación. A eso vamos, ¿no? Entonces, bueno, hay un signo de interrogante, muchos signos de interrogantes, me parece. Me parece que deben tener Interrogación. varios signos también de interrogación los integrantes del Círculo Rojo. Vos contás ahí en tu nota también algo que reveló quién, Claudio, ¿no? Mardones. Sí, Mardones. En perfil. Un dato Sí. muy interesante, una Sí. reunión Sí. con Peter Lamelas, el embajador de Sí. Estados Unidos. ¿Qué pasó ahí? Bueno, esto lo publica Claudio Mardones en perfil el fin de semana, el sábado. Sí. Una reunión que hubo en el Palacio Bosch, en la embajada de Estados Unidos. El mismo día de la marcha de los trabajadores sindicalizados, trabajadores, trabajadoras a Sí. Plaza de Mayo, alrededor de las 6:30 de la tarde, en la embajada de Estados Unidos, Peter Lamelas, con, bueno, funcionario del gobierno nacional, Peter Lamelas, cubano-americano, un empresario de la salud, enviado por Trump, con sede en Miami, digo, muy del riñón de Trump, muy del riñón de Marco Rubio, ¿no? Este embajador es un embajador que expresa muy bien el trumpismo. Ahí hay muchas lecturas para hacer, que yo en la nota hago. Por un lado, adiós al back channel de Santiago Caputo, porque hoy todo depende de Karina Milei, a través del canciller Pablo Quirno, con Lamelas. Afuera Santiago Caputo. Ahora, en ese cóctel de la Embajada de Estados Unidos estaban funcionarios, Sturzenegger, Quirno, Mariano Cunio Levarona, que todavía, aunque nos olvidamos, todavía sigue siendo ministro. Está ahí todavía, sí. Y lo más destacado fue los empresarios. Yo hablé con gente que estuvo en la Embajada de Estados Unidos. Bueno, Paolo Roca estuvo ahí, esto lo contaba Claudio Mardones, Marcos Bulgeroni, Neus, que es una familia muy ligada a Santiago Caputo, AmCham, por supuesto. Pero lo interesante por un lado es lo activo que está el enviado de Trump, ¿no? Sí. Como un sentado a la mesa del poder en la Argentina, Sí, sí. convocando, viendo funcionarios, y por otro lado, cómo los empresarios argentinos, los más grandes, van al besamanos en la Embajada de Estados Sí, Unidos. van al pie, ¿no? Claro. Y a Pablo Roca le interesa mucho porque Pablo Roca, por un lado, es un enemigo histórico de China, lo vemos todos los días, tiene una disputa estratégica con el acero chino, pero por otro lado necesita que Trump le baje los aranceles, porque Trump es muy amigo de Milei, pero tiene los aranceles al acero y al aluminio en el 50%. Claro. Milei no consiguió nada en ese aspecto. Entonces, bueno, Pablo Roca en la Embajada de Estados Unidos nos está hablando de alguien que va a defender, va en defensa propia, va a defender sus propios intereses, ya no delega en que Milei le resuelva los problemas, sino que va a iniciar un vínculo, un diálogo que lo debe tener de hace mucho. Sin duda, sí. Pero digo, son empresarios. Hay que pensar que Pablo Roca tiene 25.000 empleados solo en Argentina. Él mismo lo dijo hace 10 días, tiene 85.000 empleados. Para que un empresario de ese calibre vaya personalmente a la Embajada de Estados Unidos es porque se supone que hay algo importante que puede conseguir, ¿no? Si no se queda en su caso, manda a alguien. Manda un directivo de segunda línea. Claro. ¿Y qué estarán preocupados también, imagino? ¿No? Sí, Por yo las creo que mismas sí. razones que... Creo que está el tema de los aranceles Claro. y después, bueno, también La fragilidad esa de la que hablamos, ¿no? hasta cuándo Estados Unidos va a bancar a Milei, porque cuando pase nuestro verano, Trump empieza la campaña en defensa propia, ¿no? Sí. Ya va a dejar de estar pendiente de la suerte de Milei para empezar a pelear por su propia suerte. Empieza el calendario electoral para las legislativas en Estados Unidos y Trump tiene que ganar esta legislativa, ¿no? Estaba viendo también que se viene un verano intenso, termina, en otra de los esquemas castillo de naipes de este gobierno, Sí. que es el dólar, ¿no? Y cómo
Toto Caputo está ahí haciendo de las suyas y sus malabares para sostener ese esquema. ¿Qué ves ahí también? Pero ahora, para el fin de año, enero ya, también Bueno, con desafíos. a ver, ahora Caputo tiene que conseguir 3.500 millones de dólares, no sé si los habrá conseguido ya en 2 semanas, el 9 de enero, vencimiento, los bonos, hay que pagar a los fondos de inversión. Es un gobierno que tiene como primer mandamiento pagar a los fondos de inversión, junto con la inflación, que le interesa tenerla controlada y hasta ahora la tuvo controlada a cualquier precio. El otro mandamiento del gobierno, yo te diría primero el de pagar a los fondos, después la inflación. Bueno, hay que pagar. No están los dólares para pagar. Tuvo una licitación fallida hace 2 semanas, con la cual Caputo esperaba pagar una tasa menor al 9%, pagó más, y esperaba recaudar bastante más de 1.000 millones de dólares. Recaudó 1.000, faltan 3.500 millones de dólares. El otro día, el jueves, acá charlábamos con Can Devoto en el pase, yo le preguntaba, ¿están esos dólares? Bueno, nadie sabe si están esos dólares. La prueba de que no están es que el gobierno la semana pasada dijo, soltamos las bandas, Claro. empezamos a acumular reservas. Bueno, ¿cuánto pueden acumular de acá hasta el 9 de enero? Y otra cosa que yo mencioné el jueves pasado y que ahora lo veo en algunos portales es que se habla de un canje de deuda. Bueno, ¿qué tipo de canje es el que está pensando Caputo? Bueno, no lo sé. Imagino que no será un canje compulsivo. Lo que sí está claro es que no están los dólares para pagar. Y el gobierno durante mucho tiempo dijo, voy a comprar cuando el dólar se caiga como un piano. El dólar no se cayó como un piano y Milei no acumuló reservas. Entonces, por eso lo del castillo de naipes de todo lado, desde el Por apoyo donde lo político, desde el apoyo económico, desde la paciencia social, desde la temperatura de la calle. Digo, sí, está bien, Milei está solo, pareciera que no tiene oposición, pero es Milei contra Milei, ¿no? Es contra el esquema que él mismo armó en estos 2 años de gobierno. Diego, nos queda una columna. El próximo semana que lunes, viene. semana que viene. Nunca se sabe qué puede pasar en este país en No una sabemos. semana. Mucho menos esta historia que quedó, ¿no? De alguna época de que diciembre en la Argentina, ¿no? Pasan cosas. Después pasan cosas en enero, en febrero, en marzo, todos los años. Y sobre todo pensando también en que se viene, evidentemente, para enero y febrero, una agenda política cargada, como habitualmente sucede en los últimos veranos, pero ahora con intenciones por parte del gobierno de avanzar con sus reformas. Así que vamos a tener para seguir charlando, seguramente. Sí, un gusto para mí, Mati, el compartir este espacio con Totalmente, vos todos amigo. los lunes durante todo el año, ya por segundo año, Sí. así que un ¿Ya placer. es el segundo año? Segundo año, Vamos te por el olvidaste, te hacen tantas cosas que te olvidaste, pero yo me acuerdo. Pero vamos por el tercero, seguimos. Vamos por el tercero, obvio. Vamos, seguimos, vamos por la tercera. Gracias, Diego. Gracias.